Hay más, ese capítulo 13 de la carta a los Corintios que el apóstol Pablo dirige, inspirado por el Espíritu Santo, tiene mucho más. Y cuando lo leemos, no es por nada, mis hermanos, lo encontramos. Decimos, mira, no lo había pensado yo así. Bien, vamos a orar primeramente para que nuestras palabras sean conducidas por nuestro Dios y sean para la edificación de su amada iglesia. Bendito Dios, gracias Señor te damos por tus bendiciones, por el cuidado que tienes, Señor. El salmista nos lo recuerda y dice, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Así, Señor, enséñanos a vivir confiados, que tu palabra sea nuestra guía, que tu ejemplo sea nuestro ejemplo, Señor. Que seamos luminarias como tú nos mandas y que todo lo que tú nos mandas, que hemos aprendido, lo pongamos en práctica como tú quieres, Señor. Tú dijiste alguna vez, mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, están aquí, los que hacen lo que les mando, los que me siguen. Gracias te damos, Señor, queremos seguir siendo tus hijos. Bendícenos, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a todo aquel que predica tu palabra, Señor, y no permitas que nada los distraiga, no permitas que otras palabras no correctas, no debidas, hablen, que esas se enmudezcan, Señor, y que las que hablen sean solo palabra tuya. Permite que nuestra edificación sea constante y alcancemos la madurez que quieres para tu iglesia. Quédate con nosotros, te invitamos, Señor, para que supervises lo que hagamos y que sea para beneficio de todo el mundo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esta primera carta al apóstol Pablo a los Corintios era porque Pablo tenía mucha preocupación por ellos. Constantemente se acordaba de ellos. Una iglesia que fue fundada, pero una iglesia que estaba inmersa en un lugar de mucha tentación. Era una ciudad, Corinto, que estaba establecida en un lugar muy estratégico. Era famosa por su opulencia, por su riqueza, por su comercio, ayudados principalmente por esa situación geográfica en el cual estaba establecido. Pero también era conocida por su libertinaje, por su liberalidad de tomar las cosas, por su destrucción moral que tenía. Su estado moral era muy notorio. ¿Por qué? Porque inclusive dentro del Imperio Romano había ciertas expresiones que denotaban lo que era esa ciudad. Por ejemplo, corintianizar era como decir hacer lujuria. Ir a Corinto no iría cualquier hombre. Y así, en esta situación, Pablo se preocupaba y sabía que la pureza de la iglesia de Cristo estaba en peligro. Bien, a estos convertidos, a estos creyentes, Pablo se dirigía para fortalecerlos, para que, a pesar
de esa vehemente oposición de sus connacionales, ellos fueran fortalecidos. Los convertidos ahí en esta ciudad eran principalmente de clase baja, pobres, ¿verdad? Pero podían ser contaminados por esa filosofía y retórica griega y después también romana. La oposición que en Corinto se hacía hacia la persona de Pablo y aludían principalmente a que él no era uno de los apóstoles que caminaban junto con el Señor, y por eso no querían prestarle mucha atención. Además, como pueblo culto, como pueblo preparado, admiraban mucho la elocuencia de las personas que se dirigían a ellos, y a Pablo no le daban crédito. Sin embargo, Pablo se presenta como tal, y con la palabra del Señor brota una elocuencia inaudita. Este pasaje en el capítulo 13, Pablo intenta que el pueblo de Corinto siga un camino, un estilo de vida que fuera y que estuviera controlado por el amor. Jesús y Juan seguían ese camino de justicia, practicaban obedientemente la voluntad de Dios y exhortaban a todos sus seguidores a que hicieran lo mismo. El apóstol llama el camino del amor a esta manera de vivir y a su conducta resultante, mismo que él seguía y exhortaba a los corintios a que siguieran. El apóstol describe este camino precisamente en este pasaje por excelencia, que es el amor. Primero muestra una absoluta necesidad en los versículos del 1 al 3. Después describe sus propiedades del 4 al 7, y por último muestra cuánto aventaja a los mejores dones y a todas las demás gracias, no solo por su calidad, sino también por su duración, el amor. ¿Cómo podríamos llamar este pasaje? Ya tenemos ahí un nombre, ¿verdad? Ama a tu prójimo, pero también puede ser las características del amor, la infalibilidad del amor, no falla, la unidad en el amor, la preeminencia del amor, lo mejor, lo más ventajoso, lo superior. Ame a las misiones también puede referirse a este pasaje. El amor es lo más grande, puede también llamarse, o también cómo edificar un matrimonio sólido. Recuerden que la comparación que hacemos, ¿verdad?, y que Cristo nos sugería, era el amor en la primera de Corintios 13, aplicada también al matrimonio. Bien, dice el versículo primero: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe.
como dije, los corintios apreciaban mucho la elocuencia. Y según ellos, Pablo no tenía mucha. Los primeros 2 versículos de este pasaje hablan de su fascinación por el don de lenguas. Fíjense cómo es en primera persona. Pablo se refiere a sí mismo. Y lo hace de la manera más extensa posible. Si vemos, dice lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? O sea, no nada más abarca la lengua humana, sino también la que viene de Dios, la angelical. Entonces, lo aplica a su persona y a su experiencia, y es en una elocuencia más exaltada que si no tenía amor, importaba poco. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Él hablaba de sí. Él sabía que él conocía más de ese lenguaje. Él lo tenía también en estima, pero también él sabía que si no había el amor detrás de ello, no servía. Al escribir el versículo 2, que dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí se refería a principios que ubicamos dentro del conocimiento. No los desprecia, los valora, pero valora más el amor, demostrando que es algo incomparable. Y nos recuerda que no es precisamente al amor erótico, Eros, el Dios del amor, pero se refería al amor entre una pareja, un hombre y una mujer. Ni tampoco era el amor filial, el amor de amistad para con el hermano, sino era aquel amor que nosotros conocemos como el amor ágape, que es un amor sacrificial, un amor generoso. Si no tengo yo ese amor, dice, no dice Pablo, poco soy. No, es tajante, dice, nada soy. Nada de que soy poco bueno, soy poco generoso, soy poco. No. Dice, nada soy. Por más que tenga profecía, que entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tenga toda la fe, que pueda, acuérdense, que la fe mueve montañas, y que pueda trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Era tajante, y era muy importante esa expresión que él hizo, porque no permite, o eres o no eres. Y luego se va en el versículo 3 a aquellos dones que se relacionan con la generosidad, algo que es muy bien visto, algo que uno festeja, algo que uno aplaude, algo que uno felicita. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, se va a los extremos, desde aquel que se da
con sus bienes materiales a aquel que se da su vida en sacrificio, ¿verdad? Entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es a la persona, porque podemos confundirnos y felicitamos y decimos: este hermano, esta hermana está lleno del Espíritu, mira qué bien se porta, qué bondad está, qué bonitas cosas hace. Pero él solamente sabe que si no tiene amor, si no es el amor el que lo guía para hacerlas, de nada le sirve. Así es como Cristo nos pone de ejemplo, que lo que hagamos, hagámoslo con amor. Si no, no sirve. Entonces, ¿cómo Pablo se va? Pero es que se está dirigiendo también a un pueblo que tiene mucho, es rico, un pueblo que tiene mucho conocimiento, está muy bien preparado, un pueblo que desgraciadamente a veces, cuando nosotros tenemos o muchas propiedades o mucho dinero o mucho poder, sale de nuestro adentro lo que realmente somos. En lugar de pensar, como Cristo nos enseñó, que las bendiciones que recibimos de Él son para bendecir a los demás. No quiere decir que porque alguien tiene mucho, se tiene que quedar sin nada. No, porque Dios por algo tiene un propósito. A unos dirigentes, a otros dirigidos. Si todos queremos ser dirigidos, ¿quién nos va a dirigir? Dios pone empresarios, patrones y también trabajadores. Si todos queremos ser patrones, entonces, ¿qué pasará? Si todos queremos ser trabajadores, ¿quién nos dirigirá? ¿Quién nos organizará? ¿Quién distribuirá esa riqueza como Dios quiere? Porque para eso está. Aquel que fue bendecido con una posición de altura debe saber que es para hacer bendición hacia los demás. En este versículo no es que lo desprecie Pablo, sino que pone por encima de esas cosas el amor que debe prevalecer al hacerlas. Después, en el siguiente versículo 4, 5, 6 y 7 nos habla acerca de propiedades, acerca del amor, características que tiene el amor. Algunos comentaristas lo aplican, lo trasladan a la imagen de Cristo. A veces nos quedamos nada más en que en un matrimonio el amor debe ser así. Pero si nos vamos más arriba, vemos que es el ejemplo que Cristo nos puso. ¿Por qué? El amor es sufrido, aguanta, excusa, protege. El amor es benigno, lo acabamos de leer hace rato. Dios es bueno. El amor no tiene envidias. Y vaya que el pueblo de Corinto tenía muchos.
ahí la preocupación de Pablo era que estaban en contiendas unos con otros. Había juicios que estaban ahí esperando turno de hermanos contra hermanos. Había incesto, había adulterio, había tantas cosas, ¿verdad?, que le preocupaban a Pablo, y eran contaminación de una filosofía que prevalecía en ese entonces. Corinto tenía un templo a la diosa Afrodita, y la diosa Afrodita tenía como 1000 prostitutas que eran parte de la adoración del pueblo. Y entonces Pablo se preocupaba porque podían ser contagiados, contaminados, ¿verdad? No tiene envidia, el amor no se jacta, no es jactancioso y no se envanece. Son cosas que podían decir eran propias de ese pueblo, porque eso era lo que decía. Tenía mucha jactancia de su situación y se envanecía de lo que tenía. No es que Corinto tuviera el monopolio de la vanidad, pero sí prevalecía entre ellos muchas situaciones en donde el pueblo se jactaba o se envanecía. Por eso Pablo decía dentro de las características del amor: el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, como en ese pueblo y en esa situación. Les decía que había juicios que estaban esperando turno de hermanos contra hermanos. O sea, entre ellos mismos estaban peleando. No se irrita. Y vaya que había muchas situaciones en que había irritación porque pues había participaciones en los cultos que no eran correctas, no eran debidas. Permitían muchas libertades, incluso al celebrar la cena del Señor. Y había una confusión general en el culto de adoración. Se permitían el consumo de alimentos consagrados. Llevaban, como les digo, demandas a los tribunales. No guarda rencor el amor. Y en Corinto había muchos motivos para estar enemistados, para estar rencorosos. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, protege a los demás, lo cree todo. Claro, debemos entender que no cree, el amor no cree cuando están hablando mal del prójimo, cuando están chismeando, cuando están levantando un falso. No lo cree, pero cree en la persona. Espera lo mejor de ella. Soporta, porque permanece firme, aún en las circunstancias adversas. Después, en los versículos del 8 al 13, encontramos lo referente a la duración del amor.
a la permanencia de Él. En los primeros versículos Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. Del 4 al 7 dijimos, habla de las virtudes del amor, y ahora sigue su permanencia. La permanencia, que es una cualidad propia del amor, exclusiva del amor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor es eterno, a diferencia de todos los dones espirituales. Dice la palabra que todo se acabará. La profecía, el hablar de lenguas, inclusive la fe y la esperanza, que ahorita nos trata en el versículo 17. Pero todas desaparecerán. Tienen sus cualidades los dones espirituales, porque cada uno de ellos contribuye para la edificación espiritual de la iglesia, llevándola hacia una madurez. Cuando esta madurez sea alcanzada, pues los dones habrán cumplido su propósito y desaparecerán. Pero no pasará lo mismo con el amor. Los dones son bendiciones temporales de una época caracterizada por la imperfección. Pero llegará el día en que todo lo que vemos en parte, como dice en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, cederá su paso a lo perfecto, que es la meta hacia donde nos llevan todos los dones. El punto de vista de lo perfecto es la descripción que hace Pablo de la iglesia cuando concluya el programa divino y Cristo regrese. En otro lugar, en Efeso, y lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16, que dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el versículo 11: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En el versículo 12 hace alusión a un espejo, y creo que con esa alusión el pueblo de Corinto le iba a entender fácil. ¿Por qué? Porque en Corinto se fabricaban los mejores espejos de la región, espejos cobrizados, y que bien pulido ese metal daba la imagen que se quería ver, ¿verdad?
muy diferente a los espejos de ahora, que tienen otras características y se ve completamente, proyectar la imagen completamente bien, ¿verdad? Pero en ese tiempo el pueblo de Corinto fabricaba estos espejos, era su orgullo, la fabricación de ellos. Así que cuando Pablo les dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, le hacía alusión a los espejos de ellos, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Hace nuevamente alusión a que tenemos cosas que nos hacen ver muy bien, nos sentimos contentos y orgullosos, pero cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, eso es oscuridad, eso no es nada. Ahora viendo a nuestro Dios cara a cara, viendo a Jesucristo cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Porque la visión es de nuestro Señor Jesucristo, el regreso de Él. Bien, Pablo termina su retrato tridimensional. Le digo tridimensional porque habló a los corintios acerca de la necesidad imperiosa que tenían del amor, a las propiedades y características del amor y a la duración del amor, y termina con una trilogía final: la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza son expresiones del amor, son manifestaciones del amor que también perduran eternamente. También perduran eternamente, pero hay un pero. Al final también desaparecerán y solamente quedará el amor. ¿Por qué van a desaparecer si las tenemos nosotros bien cimentadas? La fe, la esperanza, el amor, pues van a desaparecer porque ya no las vamos a necesitar. Dice la palabra de nuestro Dios: Dios es amor. Ya no necesitamos. No necesitamos nada más. Conoceremos ya la verdad, conoceremos a Dios. Ya no necesitamos que nos preocupemos por aplicar nuestros dones para que nuestra iglesia crezca. Lo debemos hacer aquí en nuestro trabajo. Aplicar nuestros dones para que nuestra iglesia madure, vaya poco a poco alcanzando esa estatura que Dios quiere para su iglesia. Por eso a cada uno nos encomendó, según nuestros dones, diversas actividades, las cuales debemos de poner en práctica. Y podemos seguir diciendo, después nos van a pedir cuentas. Y si a ti te di esto, ¿por qué no lo aplicaste? Entonces, Pablo se preocupaba mucho por ese pueblo, porque los creyentes eran pocos, eran de la clase humilde y eran fácil sometidos y podían ser contaminados por la cultura de ese tiempo. Y les puso esta palabra para que ellos entendieran que podían ser todo lo que quisieran, podían tener toda la admiración del mundo y todo lo que pudieran poseer, pero si no tenían amor, de nada les servía. La invitación de él era precisamente a la importancia de esa, en este caso de esta tríada, la fe, la esperanza y el amor, y que tuvieran bien cimentado que el amor permanecerá para siempre. Pablo no restringía los dones. Él termina así: no los restringe, solo los animaba
a que fueran regulados por el amor. El amor es el fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu. Y Él debe controlar a todos los demás dones. Así, la Iglesia se beneficiará y honrará y dará gloria a nuestro Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga.